Buenas tardes, señor Trevijano y compañero. Le quería formular al señor Trevijano la siguiente pregunta. Entiendo cuando el señor Trevijano dice que en Estados Unidos hay democracia formal, la mínima, como él dice, la democracia burguesa, y lo entiendo perfectamente, pero me cuesta comprenderlo del todo cuando, por ejemplo, la figura de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el órgano que controla la emisión de moneda y los tipos de interés y que no tiene ningún tipo de control ni auditoría por parte del gobierno de los Estados Unidos, y aquellos presidentes, tanto Lincoln como Kennedy, que intentaron emitir moneda propia, fueron asesinados. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay, digamos, democracia o el poder está fuera de los tres órganos? Esa es mi pregunta y muchas gracias. En primer lugar, ni Lincoln ni Kennedy fueron asesinados por lo que usted dice. No fue para tener una financiación privada del Estado, no. O para tener otra financiación. Fueron otros motivos que no es el momento de explicar. Para comprender, tampoco hay ninguna democracia burguesa, porque eso implicaría que existen otras democracias que no son burguesas, que serían democracias obreras. No existe ninguna democracia obrera en el mundo. A pesar de que la República Segunda Española, su artículo primero de la Constitución decía que España se constituye como una república de trabajadores. Eso es una solemne tontería. Tan falto de sentido como la que decía la primera Constitución española, la que se llamó de la Pepa, cuando dijo en uno de sus artículos que los españoles eran justos y benéficos. Eso son locuras. Eso no tiene nada que ver con las constituciones. No. Lo de Estados Unidos es otra cosa muy distinta. Para poder explicar y comprender por el sistema de Reserva Federal las causas por las que existe, usted comprendería entonces, porque no lo ha estudiado en la historia, que no es debido a que no sea una democracia formal. En primer lugar, antes de seguir hablando, le digo, la democracia formal no afecta nada más que a las reglas de juego, mientras que la Reserva Federal es una jugada de gobierno que continúan todos los gobiernos. No es reglas de juego. La Reserva Federal no es una jugada de gobierno impuesta naturalmente como regla de juego porque son las finanzas públicas. Pero claro, como cuando desaparece el patrón, mientras existía el patrón oro, pues la regla de juego era el patrón oro. Y la jugada allá Estados Unidos, lo que hiciera la regla internacional era el patrón oro. Pero cuando se suprime en los acuerdos de Bretton Woods el patrón oro, queda entonces que era la reserva. El oro era la reserva de los bancos centrales para garantizar el valor del papel moneda. En cambio, cuando desaparece, antes de terminar la Primera Guerra Mundial, desaparece el patrón oro, ¿qué es lo que hacen Estados Unidos? Que está venciendo ya en la guerra y que va a vencer y vencerá, imponer entonces su poder internacional para sustituir, no mediante ninguna ley, sino por la fuerza de los hechos, que el dólar en el dólar emitido por el Reserva Federal Banco de Estados Unidos se convierta en oro, el equivalente al oro. ¿En qué? En la reserva de los bancos centrales de toda Europa y de todo el mundo. Y hoy, por ejemplo, China, pues querrá independizarse lo que quiera de Estados Unidos, pero tiene el mayor montante de reservas en dólares del mundo entero, con lo cual está fortaleciendo la Reserva Federal, porque la Reserva Federal no tiene ningún peligro de inflación. En Estados Unidos la inflación será, ya le digo en primer lugar, que es una jugada y no está en la regla de juego, pero en segundo lugar, con el sistema de haber suprimido el patrón oro, la Reserva Federal, el billete dólar, el billete verde, se ha convertido en la reserva mundial de todos los bancos del mundo. Por tanto, Estados Unidos, si fabrica y le da a las fábricas de moneda, fabrica billetes verdes, puede hacerlo impunemente, porque fabrica lo que fabrique, los que no, para que no haya inflación, son los países enteros del mundo
que los reservan y se retiran de la circulación para guardarlos como si fuera oro. Por eso he dicho que el billete verde hoy es oro, porque está guardado en las cámaras. En ese caso, ¿qué quiere decir? Pues que Estados Unidos, una jugada de gobierno, no una jugada de regla de juego, ha conseguido la base de su imperialismo, no de su democracia. Eso es otra cosa, porque el imperialismo no pertenece a la democracia americana, no pertenece a las reglas de juego, pertenece a la jugada. La prueba es que Trump, de una manera distinta, pero recordando al presidente Monroe, dice América primero. Luego, el dólar no es América primero, el dólar está en el mundo entero. Luego es como si fuera el oro. Quien no conozca la historia y no conozca sobre todo que fue el 7º presidente de Estados Unidos, el más corrompido de todos. Sí, este presidente Jackson fue el que retiró la licencia al banco, al First Nacional de Estados Unidos, al banco estatal, y al segundo banco estatal de Estados Unidos le retiró la licencia. Y sabe usted, la ha estudiado, sabe lo que hizo este mal presidente, este corrupto presidente, que le dio la licencia de emitir dólares a sus amigos, propietarios de bancos pequeños diseminados por todo Estados Unidos. Y eso se llamó Petit Banc en francés, esa operación. Si usted supiera eso, sabrá que el dólar quedó sin prestigio ninguno en el mundo entero y que como la principal riqueza de Estados Unidos entonces en el exterior para el valor de su moneda, el dólar en el extranjero, era el algodón, era la cotización del algodón en Londres el que daba el valor al dólar. Y si usted no conoce esa historia, es imposible que comprenda lo que pasó al comenzar la segunda década de 1900 para que los bancos privados fundaran el Reserva Federal Bank. Y nada más. Estúdielo y me hace otra pregunta distinta. Mi contestación es: la Reserva Federal no pertenece a las reglas de juego de Estados Unidos. Es una jugada gubernamental que se transmite de un gobierno a otro porque ha favorecido enormemente el imperialismo. La diferencia, que tampoco pertenece a la democracia. El imperialismo está claro que son reglas de gobierno, son jugadas, pero no son reglas de juego. Pues de esa misma manera, la Reserva Federal es un instrumento imprescindible para el nacimiento y la manutención del imperialismo en el mundo, pero no es una regla constitucional ni es una regla de juego. Otra pregunta. Tenemos una